que leamos, por favor, vamos a Jonás. Vamos a Jonás y vamos a leer los primeros versículos. Jonás capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Y así como estamos, vamos a repetir todos juntos. Soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo, puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer, amo y confío en Dios con todo mi corazón, y su palabra cambia mi vida. Amén. Muy bien. Bueno, ¿cómo va en esta historia? Pues Dios se le acerca, le habla a esta persona, a Jonás, y le da una indicación, que vaya a un pueblo, al lugar, a la ciudad de Nínive. Pero en esos primeros versículos leemos que él se levanta y hace lo contrario, se va hacia otro lugar. ¿Por qué Jonás se fue para el lado contrario? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido así convivencias muy complicadas con alguna persona? ¿A cuánto nos ha pasado algo así? Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado tener algún tipo de enfrentamiento. Comúnmente, ¿qué es lo que ocurre cuando uno se enoja con otra persona? Algunos intentamos tal vez alejarnos, tener la menor cantidad de contacto posible. Pero aquí se le estaba pidiendo a Jonás que fuera con el pueblo con los que ellos eran enemigos y les hablara de él, de la palabra de Dios. Lo que es cierto es que era una incomodidad bastante grande, era una incomodidad realmente que era lo suficientemente fuerte para que él dijera: me voy a ir al lado contrario de donde Dios me estaba pidiendo que lo hiciera. Eso es muy importante porque en ocasiones nosotros podemos enfrentarnos ante ciertas dificultades para hacer incluso lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. El hablarle a un pueblo, a unas personas del amor de Dios, pues es algo bueno. Y yo estoy seguro que Jonás sabía que era algo bueno, y por eso, precisamente, porque era algo bueno, no deseaba hacerlo, porque sabía que las personas podían cambiar, que las personas podrían ser diferentes y que podrían ser perdonados, porque es un Dios bueno. Y aquí ocurre esta parte, ¿no? El amar a nuestros enemigos, amar a quien consideramos que no lo merece. ¿Alguna vez nos ha pasado algo así? Tener alguna incomodidad hacia una persona o hacia cierto grupo, considerando que como son enemigos, no merecen cierto amor. Yo creo que en algún momento nos encontramos o nos vamos a encontrar en alguna situación en la que estemos cerca de personas pues que sean bastante incómodas hacia nosotros. Aunque sean incómodas hacia alguien cercano a nosotros o alguien de quien escuchamos muchas cosas malas y que creemos que es alguien que no merece el perdón. Jonás se enfrentó aquí a esta situación, hablar de la palabra de Dios, hablar de lo mejor que podría haber a las personas con las que tenía una incomodidad, al pueblo con los que tenía una incomodidad. Amar a los seres queridos y hacer todo por ellos es algo mucho más sencillo que ir y hablarle a alguna persona con la que se ha tenido algún problema. Pero bueno, Jonás se enfrentaba con algo: dar el mayor regalo ante un pueblo que lastimó al suyo. Jonás le dijo a Dios: tú eres un Dios bueno y estoy seguro que encontrarías la manera de perdonarlos. Si yo voy y se arrepienten, ya no van a tener el castigo que se merecen. Entonces yo me voy, ¿no? Quizá tenemos alguna incomodidad con una persona, pero si no soy honesto con lo que yo siento, en realidad también yo me estaría engañando a mí, haciéndome o queriéndome convencer de que algo que siento no está ahí. Entonces muchas cosas se me van a complicar. Y es como si tenemos un globo y lo inflamos mucho, y lo inflamos más de lo que se puede, ese globito se va a reventar. Y lo que siempre va a pasar cuando ocultamos o cuando no somos honestos con lo que sentimos, ignoramos lo que está pasando, siempre se van a acumular y nos van a crear grandes problemas. Amén. Siempre hay que ser honestos con lo que
está pasando en nuestra vida, honestos con Dios, honestos si estoy enojado con alguien y quiero aprender a perdonarlos porque siento que pues hay una gran incomodidad. Todo eso nos puede ayudar muchísimo, muchísimo si nos acercamos a Dios, que eso es lo más importante. Cuando yo me acerco a Dios, puedo desarrollar también ese amor y ese perdón, saber si fui lastimado por alguna persona, lograr tener ese perdón, poder ayudar a las personas que lo necesitan. Primera de Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Siempre es fácil amar a las personas con las que nos llevamos bien, a la familia con la que convivimos más tiempo, pero a veces no tenemos ese mismo amor con personas desconocidas o con personas que nos hicieron algún mal, personas con las que ocurrió algún conflicto. Pero aquí nos menciona, ¿no? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tal vez nosotros decimos, es que no amo completamente a todas las personas, o hay ciertas personas que yo siento que no merecen ese amor. Bueno, aquí nos lo mencionaría aquí, que nos faltaría entonces conocer más a Dios, porque tal cual nos dice esto, el que no ama no ha conocido a Dios. Pero entonces, entre más conozco a Dios, más voy a poder tener ese amor a las personas, más voy a saber qué heridas tal vez están de algún maltrato que tuve, podrán ser sanadas, y podría incluso yo acercarme a la persona que me lastimó. Y sí, claro, no voy a dejar que me siga lastimando, pero quizá en algún momento necesite apoyo, necesite ayuda. Amén. Porque todas las personas necesitarían del amor de Dios, todas las personas van a necesitar de la ayuda, todas las personas van a necesitar siempre de esto. Y Jonás se enfrentó a un problema pues bastante complicado. Podrían ser esas dos opciones que se mencionaban al principio. Ya era un pueblo que tenía conflictos con el suyo, crecieron sabiendo esa parte y había esa incomodidad, como suele ocurrir mucho con los grupos, claro, como se dijo también, que ocurrían cosas directamente con personas cercanas. Y Jonás se enfrentó a ese problema, a esa situación bastante complicada. Y quiero que leamos un poquito más de esa historia. Amén. Vamos a leer en el capítulo 3. Después de que ya, ahora sí, Jonás se levantó y fue a Nínive. En el Jonás capítulo 3, versículo 3, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, bastante grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Al final de cuentas, Jonás sí fue, le habló al pueblo y todo el pueblo le creyó. Se arrepintieron de todo lo que había ocurrido. Pero aquí es algo también bien interesante porque ellos eran un pueblo enemigo de ellos. Jonás, cuando fue a hablar de la palabra de Dios y decir lo que iba a ocurrir, el pueblo les creyó. El rey mandó ciertas indicaciones para que todas las personas cumplieran y se mostrara el arrepentimiento que tenían. Digamos, todo ese pueblo creyó ante esas palabras
Y Jonás predicó ¿cuánto tiempo ahí? No predicó semanas ni meses. Estuvo poco tiempo predicando, hablando de Dios en ese lugar. Y yo a veces me pregunto, bueno, yo cuando estaba leyendo me preguntaba si el pueblo se había arrepentido, porque no conocían eso, o sea, no distinguían, no sabían qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué no les dijeron antes, no? Porque ese era un pueblo que aceptó el mensaje de Jonás. Quizás si ellos hubieran escuchado antes, se hubieran evitado ciertos conflictos. Pero entonces también uno podría pensar, entonces esta situación no solo fue con Jonás, que él tenía este inconveniente con el pueblo con el que eran enemigos, porque no era la única persona del lugar del pueblo que conocía sobre la palabra de Dios, bueno, sobre el Señor. Entonces tal vez existieron otras oportunidades para que el pueblo de Nínive escuchara y conociera de la palabra de Dios, del amor de Dios, y las cosas pudieran haber sido diferentes. Pero estamos hablando entonces que esta situación es realmente muy, muy común, muy extendida, no solo en Jonás o en ese pueblo, sino en todas las personas. Hay veces que nosotros podremos tener un conflicto con alguien y que se extiende bastante tiempo. Al final logra solucionarse, logramos tal vez expresar del amor de Dios, pero se pudo haber evitado tal vez muchos conflictos si lo hubiéramos hecho desde el principio. ¿Pero por qué no se hacía? Precisamente porque estábamos en esa lucha interna sobre realmente tener ese perdón, restaurar las heridas, sobre todo eso. Jonás nos enseña muchísimas cosas. Después de que predica y de que las personas se arrepienten y que no son destruidos, algo que ocurre con Jonás después es que él se enoja. Voy a leer lo que sigue en el capítulo 4. En el capítulo 4, verso 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Aquí hay algo importante que menciona en el versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Ahí estaba mostrando lo que estaba ocurriendo con el lugar, con el pueblo. No tenían la posibilidad de diferenciar entre esas dos cosas. Aquí lo menciona así, como su mano derecha y su mano izquierda. Entonces todo lo que ellos estaban haciendo, o incluso el mal que llegaron a causar, no fue porque quisieran lastimar o hacer realmente un mal hacia el otro pueblo. Simplemente era porque no lo sabían, no lo conocían. Y Dios, bien bueno, siempre envía lo que nosotros necesitamos. Amén. O quizá alguien nos ha llegado a afectar, nos ha llegado a lastimar. Tal vez consideramos que tenemos enemigos. Pero es posible que en realidad, pues tampoco sea que quisieran lastimarnos en realidad,
sino lo que ocurre es que les hace falta conocer sobre el amor de Dios, les hace falta eso, porque hay personas que consideramos que pueden ser personas malas, pero no es que ellos quisieran ser malos o que se levantaran un día por la mañana y dijeran, a partir de hoy voy a ser una persona mala para las otras personas. Realmente nadie se levantaría haciendo eso, o yo creo que casi nadie. Quizás sí exista alguna persona que lo haga, quizá, pero en su mayoría sí estoy seguro que nadie se levanta diciendo que quiere ser una mala persona o que quiere lastimar a otros. Esto también nos ayudaría mucho a observarlos, a observar cómo cierto trato que podemos recibir de alguien, aunque es algo feo y nos puede hacer sentir mal, quizá no tenía esa intención de lastimarme. Entonces yo, que me estoy acercando más a Dios, puedo ir restaurando esa herida y acercarme a la persona o a las personas que me lastimaron y mostrarles la palabra de Dios, y ya ellos van a escoger qué hacer o qué no hacer. Este pueblo que escogió arrepentirse, expresar ese arrepentimiento, y se libraron de ese destino. Las personas a nuestro alrededor tendrán siempre esa elección cuando nosotros compartamos el amor de Dios, elegir acercarse a Él o elegir no hacerlo, y sería la decisión de cada persona. Pero entonces, entre más conozcamos a Dios, estaremos más cerca de expresar ese amor por toda la humanidad. Así que si aún no lo logramos del todo, pues tampoco nos preocupemos. Si todavía no sentimos ese amor por quienes nos maltrataron, lo que debemos de hacer es acercarnos todavía más a Dios, y ese amor se va a ir formando en nosotros poco a poco.